Orando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de tus plantas. Te alabamos, mi Dios, te bendecimos, te damos gracias por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Padre bendito, en esta noche, Señor, venimos a tus plantas, Señor, rogando tu auxilio, tu misericordia. Reconocemos delante de ti nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, Señor, pero confiamos que aquel sacrificio, aquel bendito sacrificio que fue hecho en la cruz, nos lava y nos limpia de todo pecado. Mi Dios, llénanos de tu presencia, llénanos de tu gracia, Señor. Ayúdanos, mi Dios, mediante tu Santo Espíritu, a estar en comunión contigo, Señor, y poder recibir el mensaje de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te rogamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Mis hermanos, la lección está en Mateo capítulo 15, del verso 3 al 9. Vamos a leer 7 versículos, del 3 al 9. Mateo 15, del 3 al 9. Ya. Mateo entonces, capítulo 15, del 3 al 9, y leeremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, mis hermanos, en nuestros corazones. Habíamos, en la lección anterior, habíamos quedado en esta, en esta situación, mis hermanos, de estas personas que se acercan a Jesús, ¿cierto? Habíamos meditado en que algunos se acercan al Señor y obtienen bendición, y otros se acercan al Señor y obtienen un reproche. ¿Ah? Algunos se acercan buscando, se acercan al dador de la vida, mis hermanos, ¿ah? Al autor de la vida, ¿cierto? Aquel que tiene todo poder, mis hermanos, se acercan para obtener bendición y la obtienen. Pero hay otros que se acercan al Señor con reproches, se acercan con intenciones escondidas, ¿ah? O con supuestas eh, intenciones piadosas, con ciertas intenciones santas, pero debajo de eso, ¿cierto? Hay un reproche, hay una, hay, mis hermanos, la forma de dejar en evidencia, ¿ah? De que el Señor Jesucristo no es lo que Él dice, ¿ah? Que en realidad es algo que ellos no pueden explicar, que no pueden entender, pero ellos no están de acuerdo con el Señor. Entonces, ese es una de las cosas que está en los fariseos, y nosotros lo resumíamos así, ¿cierto? Hay unos que se acercan al Señor y obtienen bendición, y hay otros que se acercan al Señor y obtienen un reproche.
los que se acercan al Señor, en la práctica, mis hermanos, se acercan al Señor y obtienen bendición porque aman al Señor. ¿Ah? Y eso nosotros lo podemos trasladar no tanto a la realidad de la gente que recibió estos milagros del Señor, pero sí, mis hermanos, lo podemos trasladar a la realidad del creyente. ¿Ah? El creyente, el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo, se acerca al Señor y va a obtener bendición, básicamente porque ama al Señor, no porque ama la bendición, no porque ama, ¿cierto? Cualquier otra cosa, mis hermanos, sino lo que ama es al Señor, ¿cierto? Al Señor Jesús. Como decíamos nosotros, eh, en el creyente, mis hermanos, el Señor llena la vista. ¿Ah? Todo lo que uno puede mirar, hermano, ¿no es cierto? Está la presencia del Señor. Entonces, donde uno mira, hermano, lo que uno piensa, lo que uno contempla, ¿ah? Está la persona de Jesucristo. Entonces, esa persona, la persona que obtiene bendición de parte del Señor, es aquella que ama al Señor. Y en el caso de los fariseos, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver el día de hoy, aquellos que se acercan al Señor y no obtienen bendición, y buscan, mis hermanos, al Señor para hacer reproches, buscan para apuntar, buscan para acusar, buscan para cuestionar al Señor Jesucristo, esas personas en la práctica, mis hermanos, se aman a sí mismos. ¿Ah? Entonces, acá de alguna manera tenemos nuevamente esta división o estas dos partes. ¿Ah? El que ama a Dios, ¿ah? O el que se ama a sí mismo. ¿Ah? Entonces, el que ama a Dios, mis hermanos, va a tener bendición, pero el que se ama a sí mismo, ¿cierto? El que se ama a sí mismo va a obtener reproches de parte del Señor. El que busca agradar a Dios, el que busca deleitarse en el Señor, va a obtener bendición. El que no, mis hermanos, va a obtener reproche. Y como decíamos en la escuela dominical, va a obtener reproche en esta vida y en la venidera. ¿Ah? Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque nosotros somos los que nos acercamos a Dios, los que estamos acá. Este problema de acercarse a Dios, ¿cierto? No lo tiene el mundo. El mundo no se acerca a Dios. Los que tienen este problema, mis hermanos, somos nosotros, que nos acercamos a Dios, pero tenemos que acercarnos a Dios para tener bendición, para tener aprobación de parte de Él. Y para hacer eso, nuevamente reitero este punto, mis hermanos, está lo que tiene que ver con el amor, que nosotros podamos amar a Dios. Y eso es lo que le tenemos que pedir al Señor, que el Señor nos ayude a amarle, ¿ah? Y que nos podamos deleitar en el Señor. Eh, entonces, en la lección de hoy, el Señor les reprocha a los fariseos, estos que se aman a sí mismos, mis hermanos, estos que tienen se tienen en gran estima y en gran importancia, ¿ah? Que mandan al Señor y le reprochan porque sus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Ah? Entonces, si hablamos del amor y de amarse a sí mismo y de amar a Dios, mis hermanos, la persona que se ama a sí mismo coloca sus mandamientos, coloca sus reglas, ¿ah? Coloca sus tradiciones, coloca su enseñanza, podemos decir también, coloca su visión del mundo primero antes que lo que Dios dice. ¿Ya? Antes de lo que Dios dice, coloca su visión, lo que ella piensa, lo coloca primero. Y aún así, no importándole, ¿ah? Que eso, hermano amado, quebrante, ¿ah? O pase a llevar, ¿cierto?, algún mandamiento del Señor. Ahora, era tanta la dureza, hermano, en el caso de los fariseos, era tanta la dureza de su corazón, que ellos no se dan cuenta de este detalle, hermano. ¿Ah? Hay un detalle tremendo que acá el Señor se lo hace notar. Ellos acusan a los discípulos y acusan al Señor de que no respetan la tradición de los ancianos. Pero el Señor
les dice, pero ustedes no guardan el mandamiento de Dios. ¿Ah? Ustedes acusan a mis discípulos de quebrantar la tradición de los ancianos, pero ustedes están quebrantando un mandamiento que es de Dios. ¿Ah? Entonces, era tanta la obstinación, era tanta la hipocresía que había en ellos, hermano, y tanto la ceguera espiritual que había en ellos que no se daban cuenta de este detalle. Ustedes están reprochando porque mis discípulos no se lavan las manos antes de comer, ¿ah? Conforme al rito que ustedes inventaron, conforme a todo lo que ustedes piensan que es correcto, pero ustedes se están olvidando de una cosa, que ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios, y eso lo hacen por la tradición, ¿ya? Por la costumbre que ellos tienen. Entonces, ahí nosotros vemos, hermano, que uno de los grandes problemas de la hipocresía, hermano, y algo que nos puede, que nos, que quizá, por lo menos a mí, es algo que me complica, hermano, porque el hipócrita sabe que es hipócrita, a veces sí y a veces no. ¿Ah? Y en muchos casos, hermano, los fariseos demuestran que ellos saben que hay hipocresía en ellos. El Señor lo descubre. Pero en otros casos, mis hermanos, los fariseos quedan tan de una pieza con las cosas que dice el Señor, como que uno se da cuenta que ellos no se dan cuenta que son hipócritas. Están tan, hermanos, están tan enceguecidos, tan obcecados, hermanos, tienen tan claro el panorama en su mente, que viene el Señor y el Señor cambia el esquema y ellos eh, no lo pueden detectar. Con el agravante, en el caso de ellos, que uno podrá decir, bueno, esto será como una atenuante, ¿cierto?, de que ellos no sepan que son hipócritas. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, es bastante clara. Y ellos se dedicaban a estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser posible que personas que se dedicaban a estudiar la palabra de Dios no sacaran ningún provecho de ella? ¿Ah? Entonces, es una de las cosas, hermano, es una de las cosas más tristes y más complejas de entender, hermano. ¿Ah? Entonces, de hecho, hermano, debe ser una de las cosas más extrañas, hermano, de una persona que se acerca a las cosas de Dios de una manera eh, con hipocresía, ¿cierto? Se acerca al Señor, a la palabra de Dios, a la iglesia, y no obtenga nada. ¿Ah? Y esta persona no se dé cuenta, hermano, de que está errada. Y esto es tan así, hermano, y algo que nosotros tenemos que tener muy presente, porque siempre, y usted va a decir, de mejor hermano se va a acordar de esta cita, pero es que es muy atingente esta cita, hermano. Acuérdese usted del Sermón del Monte, ¿cierto? Cuando el Señor termina el Sermón del Monte, las personas se acercaron a Jesús y el Señor les dijo, yo no los conozco a ustedes. O sea, a tal punto llegó el engaño de estas personas, mis hermanos, que el Señor, hasta el día del juicio, llegan ahí y le dice, Señor, pero ¿cómo que no nos conoces? Si nosotros predicamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, ¿cómo que no nos vas a conocer? ¿Ah? Y el Señor le dice, yo no los conozco a ustedes, obradores de maldad. Entonces, hay un punto, hermano, de incredulidad, hay un punto de dureza, hay un punto, hermano, de frialdad, hermano, de, de, de encallecerse, hermano, a la persona que ya no se llega a dar cuenta, no se llega a dar cuenta del error en que está. ¿Ah? Del problema que está pasándole. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros, por eso es importante que estemos vigilando nuestro corazón, vigilando nuestra vida espiritual, para que no sea cosa, hermano, que de manera hipócrita, ¿cierto? De manera como un fariseo, estemos sirviendo al Señor. Y ahí nosotros tenemos, ¿cierto? Había un escritor que decía esto, que si las almas humanas, ¿cierto? Si las almas humanas fueran un plato para servirse, para comer, ¿cierto? Si fueran comida, para el diablo lo más exquisito, ¿no?, sería comerse un fariseo. ¿Ah? Porque llega a tal punto, hermano, la persona está tan engañada,
mis hermanos, es tan incauta, ¿ah? Que de alguna manera, y hay tanta perversión en ella, tanta maldad, tanto pecado en su corazón, pero esta persona es capaz de ocultarlo a través de las tradiciones de los hombres, a través de lo que la gente piensa. Y la persona va a pensar, no, a mí no me va a pasar nada, pero ese es el plato más deleitoso, hermano, porque la persona llega engañada hasta el final de sus días. Y que Dios nos libre a nosotros de caer en esto, porque recuerde, los que están en este peligro no es la gente del mundo, ¿ah? Somos nosotros, los que estamos en la iglesia, los que nos acercamos a Dios. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que resolver, ¿ah? Y para poder hacerlo bien. Y eso lo tenemos que resolver, ¿sabe cómo? Resolverlo con el Señor. En oración, en súplica, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Ahora, entonces recordemos este punto. El Señor les dice, oiga, ustedes están acusando a mi gente de quebrantar la tradición de los ancianos, pero ustedes quebrantan los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que quebrantaban? Porque dice el versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Ah? Entonces, la tradición de los ancianos era tan fuerte para los judíos de aquella época que llegaban a atentar contra uno de los 10 mandamientos, o sea, lo que los judíos más estimaban, lo que ellos repetían, hermanos, constantemente los días de reposo, los días sábados, lo que ellos, ¿cierto?, seguramente tenían pegado o adherido, ¿cierto?, en las puertas, en los dinteles de su casa, mis hermanos, todas estas palabras de Dios que el Señor habló, ¿cierto?, a Moisés en el monte, ellos estimaban mucho estas cosas, hermano. Las tenían muy presentes. ¿Ah? Recordemos que ellos usaban todo este tipo de unas cajitas que se colocaban en su frente, también se colocaban otra cajita acá en los brazos donde estaban los mandamientos de la palabra de Dios, la tenían escritas, hermano. Pero era tanta, mis hermanos, la obcecación, la ceguera espiritual, que ellos quebrantaban con su tradición un mandamiento de lo que ellos mismos estimaban como la cosa más importante. ¿Ah? Si un judío había algo que estimaba, era la ley de Dios. ¿Ah? Si algo que tenía muy presente, era lo que Dios había hablado en el monte Sinaí. Si era algo que repetían y enseñaban, mis hermanos, y memorizaban constantemente, eran los 10 mandamientos. Pero a tal punto, hermano, llegaba el manejo que ellos hacían de las cosas de Dios, ese manejo, ¿cierto? Un manejo carnal, ¿eh? Un manejo humano de las cosas de Dios, que ellos llegaban a contradecir aquello que ellos mismos amaban y estimaban. ¿Eh? Y en este mandamiento, mis hermanos, tan importante como es aquel que dice que honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, hermano. ¿Ah? Y de ahí esa palabrita, mis hermanos, muere irrevisiblemente. Voy a buscar en el griego porque es, eh, tiene una frase bien interesante en el original en el griego que usó la Reina Valera, hermano. Entonces, claro, aquí está. El versículo 4, ¿cierto? Dice en el griego, como que dijera así, ¿ah? Porque Dios dijo, honra al padre y a la madre, y el que hable mal del padre o de la madre, a muerte muera. ¿Ah? A muerte muera. ¿Ya? Entonces, el mandamiento, hermano, el mandamiento que ellos están violando, ¿ah?, por la tradición de los hombres, es un mandamiento bien complejo, hermano, porque como dice el apóstol Pablo en Efesios, ¿cierto? Este es el primer mandamiento con promesa, ¿cierto? Y nosotros lo decimos en la calle, ¿cierto? Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Pero el Señor atacó un punto, hermano, que
seguramente, mis hermanos, en la mente, cuando el Señor les dijo esto, en la mente de los fariseos, yo creo que algo se les produjo en la cabeza porque quedaron totalmente, como se dicen los lolos con la computación, se les desconfiguró el computador, o sea, quedaron totalmente choqueados con lo que el Señor les dijo. Ustedes están reprochando a mis discípulos que no respeten la tradición de los ancianos, pero ustedes están enseñando a la gente a, a deshonrar la palabra de Dios y están acarreando sobre las personas una maldición. Que Dios tenga misericordia, hermano. Que Dios nos ayude en este punto. ¿Ya? Esta maldición, mis hermanos, es, ¿cierto? Que tiene que ver con la muerte, ¿cierto? Y como dice en el texto original, que de muerte muera, ¿eh? Aquel que maldiga al padre o a la madre. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que los fariseos, sin duda, mis hermanos, quedaron sorprendidos con lo que el Señor les dijo, porque ellos que eran tan hábiles para interpretar la palabra de Dios, no se habían dado cuenta, ¿cierto? No se habían dado cuenta y seguramente si no quisieron obedecer solamente fue de obstinación a lo que el Señor dijo, era que ellos estaban violando la palabra de Dios, la estaban vulnerando, estaban quebrantando, mis hermanos, lo que el Señor había dicho. Entonces, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente o de muerte muera. Entonces, el Señor les da donde más les duele a ellos. Primero, les saca, ante la acusación de la tradición, Él les saca el mandamiento de Dios. Pero ahora cuando el Señor cuando saca el mandamiento, ¿cierto? El quinto mandamiento, ¿cierto? Cuando el Señor saca el mandamiento, el Señor les da donde más les duele. Y en este punto, en la interpretación. Si algo se jactaban, hermano, los fariseos y los escribas, era en saber interpretar. ¿Ah? Es decir, la palabra interpretación tiene que ver con darle el significado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Esa es la interpretación. O también podemos decir cuál es el sentido de un precepto, de un mandamiento, cuál es el sentido de algún escrito. Entonces el Señor les da donde más les duele a ellos, hermano. En la interpretación. Él les interpreta correctamente el mandamiento. ¿Ah? Diciendo, ¿cierto? Colocándolo primero por sobre toda norma humana, ¿cierto? Y aplicando mis hermanos, el mandamiento, y nosotros tiempo atrás, cuando estudiamos los 10 mandamientos, nosotros sabemos que la manera de interpretar los 10 mandamientos conforme a lo que hizo el Señor es una interpretación amplia, no reducida. ¿Ah? Porque seguramente los fariseos pensaban, pero si nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, pero el Señor, ¿cierto?, lleva esta honra no solamente a la obediencia, sino como dice más abajo, ¿cierto?, a ayudar al padre o a la madre. Entonces el Señor siempre cuando interpreta los mandamientos, ya sea en el Sermón del Monte o como lo está haciendo aquí, el Señor siempre amplía la interpretación porque lo que el mandamiento, ¿cierto?, nos está diciendo es solamente una parte, pero esa parte, mis hermanos, involucra muchas otras conductas, porque lo que cayeron los fariseos y los escribas es en interpretar la ley de Dios, no con el objetivo de cumplirla. Ellos interpretaron la ley de Dios con el objetivo de no cumplirla. Interpretaron la ley de Dios con el objetivo de evadir la ley de Dios. Es como seguramente usted habrá escuchado a veces, ahora que está toda esta discusión de la reforma tributaria, ¿cierto? Entonces hay abogados que se especializan en que usted pague menos impuestos. ¿Ya? Eso se llama elusión de impuestos. Y algo que es legal. Legalmente eso se permite, eludir impuestos. ¿Cómo usted puede reducir su carga tributaria? ¿Cómo usted puede pagar menos impuestos? ¿Me entiende? Eso es eludir, la elusión. Y uno se tiene que aprender la ley para que las personas paguen menos impuestos. Otra cosa es la evasión, que ese es un delito. El no pagar impuestos, eso es un delito. Esa es otra cosa. Pero hay abogados que se dedican a esto, a cómo las personas paguen menos impuestos. Y para poder
que las personas paguen menos impuestos, uno tiene que interpretar la ley y buscarle todas las formas para que las personas paguen menos, estén obligadas a menos. Entonces, los fariseos hacían lo mismo, hermano, interpretaban la palabra de Dios de la misma manera que lo hace un abogado, tratando, hermano, de cómo cumplir con lo justo, cómo cumplir con lo mínimo, ¿ah? Y cómo de alguna manera, cumpliendo de una forma muy menor, cómo quebrantar el espíritu de la ley. ¿Ah? Cómo yo, cumpliendo de una manera externa, incumplo lo interno. Cumplo por fuera, incumplo por dentro. ¿Ah? Y eso los fariseos, mis hermanos, generaron generaron una casuística, un caso a caso, ¿ah? Que fueron, mis hermanos, de alguna manera, una de las cosas más tenebrosas, ¿cierto?, que se pudieron haber hecho, y que pudo haber hecho alguien en este mundo. ¿Ah? Y es tenebroso, hermano, porque sin duda que en distintas partes del mundo y civilizaciones y culturas, todos tuvieron sus leyes, sus legislaciones, y todos buscaron, mis hermanos, de alguna manera cómo interpretarlas. Pero el único problema que tuvieron los judíos, que ellos se pusieron a hacer casuística y a tratar de evadir la ley de Dios con la ley de Dios, con la ley del Dios vivo, ¿ah? Con la palabra del Dios vivo, hermano, del Dios eterno. ¿Ah? Entonces, claro, uno puede, como abogado, tal vez hacer algunas maquinaciones porque son leyes humanas, pues, ¿no? Y como dicen algunos por ahí, echa la ley, echa la trampa. Pero esas son leyes humanas, ¿no? Pero los fariseos, a tanta llegó su ceguera, su obstinación, ¿ah? Y hermanos, podemos decir sin ningún problema, a tanto llegó su estupidez que ellos quisieron hacer este tipo de cosas, hermano, con la ley de Dios. Entonces, ahí, hermano, el Señor les refrega en la cara el error que ellos cometen y, sin duda, hermano, ellos ¿cierto?, no se dieron cuenta, ¿ah? O si se dieron cuenta, lo pasaron por alto, ¿ah? Porque de alguna manera, hermano, ellos se amaban tanto a sí mismos, y aquí volvemos a este punto del principio, ellos se amaban tanto a sí mismos que Dios era como un igual. Dios era como, bueno, era un, era alguien más, ¿ah? ¿Cierto? Podemos decir, era era un sujeto más en la historia, ¿no? Entonces, en ellos, y volvemos a este punto, miraban al Señor de igual a igual. Pero el que ama a Dios, hermano, se postra delante de Dios, se da cuenta que no es un igual, se da cuenta que no está en la misma condición. ¿Ah? Es otra la situación. Entonces, esta gente en esa obstinación, en esa estupidez, mis hermanos, y como decía un viejo obispo, o sea, esta tradición de un decrépito judío, ¿ah? Ellos estaban dispuestos a violentar la ley de Dios en algo tan sensible, mis hermanos, como es el honrar al padre y a la madre. Y el Señor explica, mis hermanos, en el versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios, todo aquello con quien pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. ¿Ah? Entonces, así dice, habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Ah? Entonces, la interpretación que hace el Señor, como decíamos al principio, un poquito antes, es una interpretación amplia. ¿Ah? En este honrar al Señor, o sea, honrar a sus padres, el Señor no solamente está colocando la obediencia o el respeto o la reverencia que uno tiene a los padres, sino que además el sustento que uno tiene que proporcionar a sus padres cuando sus padres estén en necesidad. ¿Ah? Y eso, hermano, es algo tan natural. ¿Ah? Eso es algo algo que sucede de manera tan natural, hermano, en la gran mayoría de las personas y en la gran mayoría de las culturas. Los fariseos llegaron al punto de buscar cómo evadir, ¿cierto?, esa obligación que viene de parte de la ley de Dios. ¿Ya? Entonces, eh, ahí vemos cómo el Señor amplía la obediencia y
la lleva, mis hermanos, o sea, el mandamiento lo amplía en el sentido que no solamente tiene que ver con obediencia, sino tiene que ver con la forma también de sostener, de ayudar, de aportar a sus padres, hermanos, a pesar, ¿cierto?, teniendo ellos sufriendo o teniendo necesidades. ¿Ah? Y esto, hermano, nos demuestra una cosa. Y aquí nuevamente el Señor hace lucir el mandamiento. ¿Ah? El mandamiento está opaco y el Señor lo toma y le da lustre y le saca brillo, hermano. Porque hemos dicho nosotros que los fariseos que se acercan a Dios y solamente han obtenido un reproche es porque se aman a ellos mismos. Porque aquí nuevamente, mis hermanos, lo que el Señor está haciendo ver y está haciendo brillar, que lo que está detrás del mandamiento no es la obediencia ni el respeto, sino que lo que está detrás del mandamiento es el amor. ¿Ah? Entonces, estas personas, hermanos, demostraban en su enseñanza, eh, demostraban en su enseñanza tal dureza, hermano, tal porfía de corazón, eh, que en ellos, mis hermanos, no, la práctica no había amor. Ellos no amaban. ¿Ah? Y lo que enseñaban a sus discípulos, ¿ah?, era a no amar. ¿Mm? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, aquí el Señor amplía, mis hermanos, el mandamiento, dando a entender algo que está claro desde que Dios lo da ahí en el monte Sinaí, ¿cierto? En Éxodo 20, o usted lo puede leer también ahí en Deuteronomio 5, dejando claro desde el principio que el cumplimiento de la ley es un cumplimiento interno, ¿ah? Es un cumplimiento del corazón. Y este cumplimiento del corazón, ¿cierto?, se manifiesta en el amor, en amar. Y eso, y este problema de amar, es decir, de buscar el bienestar de otro, en el caso del prójimo, o en el caso, ¿cierto?, del Señor, en deleitarse en el Señor. ¿Ah? Es algo tan complejo para una mente caída, para una mente pecadora, para una mente perversa, hermano, como en el caso de los fariseos, que ellos son capaces de construir todo, mis hermanos, un sistema de interpretación y un sistema de autoimponerse, un sistema de reglas para pasar por alto la ley de Dios. ¿Ah? El Señor dio 10 mandamientos, por ahí dicen que son como 600 reglas que están en la palabra de Dios. Bueno, los fariseos tenían como 20.000. ¿Ah? Entonces, una cosa tan sencilla, mis hermanos, para poder, ¿cierto?, sacarle el cuerpo, se crea todo una, una, una maroma de cosas. ¿Ah? Se crea todo un sistema alambicado, hermano, para poder no cumplir la ley de Dios. ¿Ah? Es como cuando usted sabe que están fiscalizando, están en el auto sin papeles y están fiscalizando. ¿Ah? Ahí en Einstein con Recoleta están fiscalizando. Y usted sabe, chuta, voy sin papeles, están fiscalizando. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Usted se va a dar la tremenda vuelta con tal de sacarse, de no encontrarse con los carabineros para que no le quiten el auto. ¿Cierto? Entonces, así también hacían los fariseos. Con tal de no amar a Dios, con tal de no dar tu brazo a torcer, ellos eran capaces de hacer una tremenda ruta, ¿cierto?, adicional, con tal de no cumplir ni agradar a Dios. Y nuevamente, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, porque el estar en la casa del Señor, el escuchar la palabra de Dios, a cada uno de nosotros nos hace responsable. Y hermanos, lo que nos está demostrando aquí el Señor, al interpretar este mandamiento para cada uno de nosotros en esta noche, que el Señor, mis hermanos, el servicio de Dios es del corazón. El servicio a Dios es con amor. El servicio a Dios consiste en un corazón, mis hermanos, y por eso eh, los consejos, las advertencias del Señor con respecto a cuidar nuestro corazón. ¿Ah? A que nuestro servicio a Dios es un servicio interno, desde el corazón hacia afuera, no al revés. Y esto era algo que los fariseos y los escribas y la gente de Israel, mis hermanos, había torcido. Entonces habían puesto primero
las tradiciones de los hombres para de alguna manera obviar, de alguna manera evitar, para de alguna manera pasar por alto este hecho. Oye, oye Israel, tu Dios uno es. A, a tu Dios, ¿cierto? Al Señor amarás y a Él solo servirás. ¿Ah? Que Dios nos ayude. Cuando nos amamos a nosotros mismos, nos podemos acercar a Dios, pero tenemos un reproche. Y lo repito, un reproche en esta vida y en la venidera. Pero cuando amamos a Dios, cuando nos acercamos a Él, vamos a tener palabras de bendición. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Ah? Y eso es en la venidera y también en esta vida. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros nos acerquemos de manera correcta a Dios, como el Señor le dijo a la mujer samaritana, ¿ah? Que el Señor anda buscando, ¿cierto? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ah? Y este punto, hermano, es muy importante. Es muy importante este punto de acercarse a Dios de corazón y adorar a Dios. Están muy unidos porque dice el versículo 8, ¿cierto? Este pueblo de labios me honra. Eso es como que dijera, este pueblo de labios me adora. ¿Ah? Este pueblo me rinde un servicio desde afuera, desde los labios, pero no desde el corazón. Entonces tenemos que pedirle a Dios que toque nuestro corazón y lo llene, ¿cierto?, de su presencia para estar en comunión con Él. Bueno, porque la única manera de poder agradar y servir a Dios, ¿cierto?, es con la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Ah? Porque como dice ahí en Hebreo, ¿cierto? Porque sin fe, en Hebreo 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ah? Porque el que se acerca a Dios, dice ahí el autor, ¿cierto? De Hebreo, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios y este Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Ah? Entonces, que Dios nos ayude, hermano, y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Ahora, a tanto, hermano, llegaba, y aquí tengo que volver a detenerme en este punto, a tanto llegaba la, la obcecación, la ceguera espiritual de los fariseos, que ellos le decían a la gente, cualquiera que diga su padre o madre, ¿ya? Y es importante este punto, hermano, y que el Señor aquí coloca, y los fariseos también hacían lo mismo, que colocaban al padre o la madre al mismo nivel, ¿ya? Porque a veces dicen que la Biblia es machista y todo ese tipo de cosas, hermano, no, una cosa no va por ahí. Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y lo que ellos decían, dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Es decir, lo que están diciendo los fariseos, lo que ellos enseñaban, es que no solamente, yo digo esto de ofrenda a Dios, o como dice el libro de Marcos, esto el Evangelio de Marcos, esto es corbán, esto está dedicado, está consagrado a Dios. Entonces, los judíos tenían cualquier persona tenía ciertas propiedades, ciertas cosas que le pertenecían, y le decían, yo no te puedo ayudar porque esto yo lo he consagrado a Dios. Y esa consagración a Dios que ellos hacían, mis hermanos, era una consagración súper genérica. No es que ellos dijeran, como tal vez se podría hacer el día de hoy, una especie de inventario. Mire, estos bienes son consagrados a Dios. Y hacen una lista y todo lo que queda fuera de ese inventario podría servir para otro destino. Pero ellos, mis hermanos, enseñaban, y la gente hacía esto al parecer, que era una declaración súper genérica. Todo lo que yo tengo está dedicado a Dios. ¿Ah? Pero esa dedicación que ellos hacían, hermano, lo hacían con respecto a este mandamiento. ¿Ah? Es decir, ellos aplicaban este mandamiento con respecto a los padres, ¿cierto? Al padre o a la madre que estuviera necesitada. No lo aplicaban si ellos querían tomar ese bien y dárselo a otra persona. No lo aplicaban si ese bien lo querían vender o traspasar el dominio a otra persona. Eso no se lo aplicaban. Era esa dedicación del corbán que ellos hacían, como dice en el Evangelio de Marcos, esa dedicación que ellos hacían solamente se la aplicaban al padre o a la madre que estuviera necesitado. Entonces, cuando ya el hijo se daba cuenta que tal vez su padre le iba a pedir ayuda,
él rápidamente hacía esta declaración y, como le digo, era una declaración genérica. No establecía qué bienes, si los bienes, ¿cierto? Los bienes presentes y también incluía en ellos los bienes futuros. Es decir, hacían mis hermanos, una aplicación moderna de una cuestión que los medievales llamaron el patrimonio. Todo lo que yo pudiera tener, ya sea en el presente o en el futuro, ellos lo dejaban fuera, ¿cierto? De poder entregárselo o dárselo a los padres porque era dedicado a Dios. Y esa dedicación a Dios, uno podrá pensar, bueno, las dedicaciones por Corbán, por decirlo así, ¿cierto? Usando el lenguaje que usa Marco. Las dedicaciones por Corbán llegaban en multitud del templo. No, no llegaban en multitud del templo, porque era una dedicación, hermano, como le digo yo, genérica, que no obligaba, ¿cierto? No obligaba podemos usar esta palabra, al promitente, ¿ah? No obligaba a aquel que consagraba a entregar las cosas, sino que en algún momento las podía entregar. ¿Mm? En algún momento él podía, de alguna manera, hacer como un enroque, hacer como un cambio, ¿ah? Y entregaba otra cosa. ¿Ah? Entonces, a ese punto, hermano, llegaba esta situación, hermano, y esta demostración, hermano, de impiedad y de ser gente despiadada en el servicio a Dios. Y yo, hermano, no sé si en otra parte, a nivel cultural, yo creo que a nivel humano, de personas, seguramente que siempre han habido malos hijos, ¿no? Pero no sé si en otra cultura se habrá dado algo así, de que culturalmente, a través de las costumbres, de las tradiciones, ¿m? A través de las normas jurídicas que ellos se habían dado, podían llegar a establecer una cosa tan, tan maliciosa, tan perniciosa para los padres. Y, sí, y esto debe ser tremendo, hermano, porque los que hicieron esto fueron el pueblo de Dios. Llegaron a ese nivel de detalle, ¿no? A ese nivel, hermano, de poder pensar cómo hacemos esto para no ayudar a mi padre o a mi madre, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que la situación en el pueblo de Israel era tremenda, porque este mandamiento, ¿cierto? Este mandamiento de honrar al padre y a la madre, y como dice en Efesios 6, ¿cierto? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Uno como padre siempre quiere que a los hijos les vaya bien. Y como yo quiero que a mis hijos les vaya bien, yo les voy a enseñar este mandamiento. Y voy a hacer todo lo posible para que ellos lo cumplan. Mm. Y esto, hermano, a veces a los hijos les cuesta entender esto, hermano. Les cuesta entender esto. ¿Ah? De que la bendición de los hijos está con los padres. No como el mundo lo enseña, ¿cierto? El mundo le enseña al hijo, ándate de la casa de tu padre, vive aparte, vive solo, no te preocupes de tus padres. ¿Ah? En los países industrializados de Europa, mis hermanos, ¿ah? En Suecia, en Alemania, mis hermanos, el Estado, en Suecia, hermano, el hijo cumple 14 años y el Estado, en estricto rigor, se lo quita a usted. Su hijo tiene 14 años, se lo quita el Estado y le da un departamento. ¿Ah? Le da un departamento a ese niño y lo deja vivir solo. Y el Estado lo sustenta porque el Estado dice, el hijo no vive con el papá, con sus padres porque los ame, sino porque sus padres los mantienen. Pero no se preocupe, dice el Estado sueco, yo los voy a mantener y los cría aparte. Y ese problema, hermano, esa situación ha creado un problema tremendo. ¿Ah? Ha creado un problema tremendo que los mismos suecos se están dando cuenta ahora de que es una situación, hermano, que trae un montón de problemas psicológicos y psiquiátricos tremendos. ¿Ah? Entonces, esas culturas tan frías, tan independientes,
Traen esta situación en que las personas se olvidan de sus padres y están quebrantando un claro mandamiento de la palabra de Dios. Y usted me dirá, pero oiga, pero estos niños suecos les va bien. Sí, seguramente les va bien, deben tener buenos trabajos, deben estudiar, deben saber muchos idiomas, muchas cosas, por supuesto, pero no tienen bendición. Si la bendición de los hijos está con los padres. Entonces, a veces nosotros interpretamos este mandamiento como una obligación del hijo, que por supuesto que lo es, pero también es una obligación del padre, ya que si el padre quiere, hermano, y la madre quiere que su hijo reciba bendición, uno va a ser un buen padre o una buena madre para que su hijo no se aparte. Que Dios nos ayude a nosotros en este punto, hermano. Y este asunto, hermano, de los suecos, yo vi un reportaje de un anarquista ateo que criticaba esto. O sea, esta persona, hermano, que es un sociólogo anarquista, ateo, hermano, una persona rebelde, revolucionaria, él hizo un estudio, hermano, y subió un documental, hermano, con respecto al problema que hay en Suecia, con el asunto de la teoría sueca del amor. ¿Ah? El amor consiste en mantener a la persona y quitarle, liberarla de todo lazo de las personas que sean de su familia. Y eso ha traído un montón de problemas y de cosas serias para esa nación. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Y esto es muy, muy, muy típico de los países del norte, hermano. Usted sabe que Inglaterra y Argentina tuvieron una guerra, para ir por ahí por el año 82. Los ingleses ganaron la guerra, hermano. La ganaron. Pero por su forma de ser, los veteranos de esa guerra, mis hermanos, hasta creo que el año pasado, iban como 600 o 700 personas que habían participado en esa guerra que se habían suicidado del lado inglés, por esta cultura tan fría, mis hermanos, y tan independiente y tan autónoma. En cambio, del lado argentino, mis hermanos, la gente que se había suicidado, que es algo muy típico de aquellos veteranos de guerra, mis hermanos, con suerte llegaba como a 200 el número. Es decir, a la larga, mis hermanos, las bajas de los ingleses han sido mayores que de los argentinos. ¿Por qué? Porque los argentinos, como son una cultura más, más cercana a la familia, así como somos nosotros también, las personas que participaron en esa guerra tuvieron mayor cobertura, mayor protección. En el cambio, en el caso de los ingleses, eso no fue así, no hubo un apoyo emocional. ¿No? Entonces, y eso que lo digo yo para plantear este mandamiento, hermano, que está en la palabra de Dios, para que lo enfoquemos, que el Señor estableció a los padres, mis hermanos, a la familia y al matrimonio como cosas importantísimas y valiosas, que por ellas, mis hermanos, viene la bendición. Los padres son bendición para los hijos, hermano. Y los hijos son bendición para los padres. Y por eso, mis hermanos, la palabra de Dios dice, ¿cierto? Que los hijos son una bendición. Que Dios nos ayude a entender eso, hermano. Y que Dios tenga misericordia. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por las tradiciones de los hombres, y las familias no quieren tener hijos. Y nuestros hijos no quieren casarse, siendo que Dios instituyó el matrimonio. ¿Ah? Y llegamos a este punto que los hijos, hermanos, no se quieren acordar de sus padres, no los quieren bendecir, no los quieren ayudar. Que Dios nos ayude, hermano, y tenga misericordia de cada uno de nosotros para que podamos amar a Dios, deleitarnos en Él y poder, mis hermanos, amar a nuestros padres, a nuestros hijos, ¿cierto? Y en el caso del matrimonio, amar a nuestro cónyuge. ¿Ah? Que Dios tenga misericordia. También otro punto, hermano, otro punto que hay que decir de este mandamiento. No hemos llegado a la parte final. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces, por un lado, bueno, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Y luego el Señor cita otra parte de la Escritura, y dice, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente.
¿cierto? Y voy a volverme, voy a cambiar un poquito aquí y me voy a ir al griego de nuevo. ¿Ah? Porque la palabra de Dios dice ahí, donde dice maldiga, ¿cierto? La palabra maldecir, en el hebreo, mis hermanos, y en el griego que está aquí en esta parte que hemos leído, tiene que ver la palabra maldecir, básicamente, de hecho, la palabra maldecir lo dice, po, mal, espacio, decir, decir mal, ¿cierto? La palabra maldecir es hablar mal. Entonces, lo que el Señor aquí está diciendo, hermano, y esto es muy importante para los hijos, el que hable mal del padre o de la madre, muera o de muerte muera, ¿ah? O muera de manera irremisible. Que Dios nos ayude en este punto, hermano, también. ¿Ah? El hablar mal, porque uno dice el que maldiga, ¿cierto? Y uno piensa unas palabras graves, ¿cierto? Palabras, hermano, injuriosas con respecto al padre o a la madre. Pero aquí, fíjese lo que está diciendo el Señor, el que hable mal del papá o la mamá, el que maldiga, ¿ah? El que maldice, ¿me entiende? El decir, el mal hablar. Entonces, el día de hoy, y esto es lo que sucede en el mundo que nos rodea, ¿cierto? En este mal hablar del papá o la mamá, tenemos que tener cuidado, hermano, con las burlas, con los sarcasmos, hermano. Vivimos en un mundo en que la figura del padre, ¿cierto? O la figura de la madre son objeto de burla. Que Dios tenga misericordia, ¿cierto? Desde, oiga, desde Disney, ¿no? Si usted ve esa caricatura, ¿no? Usted vio esa caricatura del Pato Donald, había tres patitos chiquititos, Hugo, Paco y Luis, ¿ah? Pero no tenían papá, po, ¿ah? El Pato Donald era el tío, no existía la figura del padre. ¿Ah? O en el Pedro Picapiedra, hermano, que era el papá de la familia, pero era para reírse de él, ¿ah? Todas las tonteras que hacía. Entonces, siempre ha existido, hermano, en la cultura del mundo, el cómo desfigurar, el cómo menospreciar, el cómo burlarse de la figura del padre, ¿ah? Y también de la madre. Pero lo que pasa más en nuestra sociedad es reírse de la figura del papá. Que Dios nos ayude, hermano, nos dé sabiduría y entendimiento en todas las cosas, para que entendamos, hermano, que no hay que maldecir, y eso incluye el hablar mal, el guardar rencor, el, el, el burlarse, el hacer burla. ¿Ah? ¿Cierto? Yo haciendo este estudio aprendí eso. O sea, lo vi desde este punto de vista. Pero yo siempre he tenido en cuenta, hermano, a los hijos de Noé, ¿cierto? Que cuando su padre estuvo borracho, ellos tomaron las precauciones para no ver la desnudez de su padre, salvo el caso de Cam, ¿cierto? Que él fue el que avisó, hermano, y le contó que su papá estaba desnudo y borracho. Pero sus otros hijos tomaron las precauciones para ocultar la desnudez de su padre y ayudarlo. Entonces, por ese lado, hay que siempre tener respeto, hermano. Pero ahora nuevamente la palabra de Dios nos dice que ese amor, ese respeto, ese cariño, tiene que estar, eh, o sea, en las palabras nuestras, hermano, tiene que representarse eso. Pero esas palabras nosotros sabemos que vienen del corazón, como el Señor va a decir más adelante. ¿Ya? Por eso que el Señor nos ayude y nos enseñe a amar. Y también que nos enseñe a perdonar. Porque, volviendo al mandamiento, hermano, honra a tu padre y a tu madre. Como que dijera, ama a tu padre ama a tu padre y a tu madre. Dice a tu padre bueno, dice a tu mamá buena, no, no dice nada. ¿No? Porque, como yo le decía al principio, uno tiene que ser un buen padre para que sus hijos man, se mantengan cerca de uno, porque estando cerca de uno, los hijos van a tener bendición, ¿cierto? Pero eso no es excusa para que el hijo diga, oiga, mi papá fue un mal papá, pero el mandamiento no hace distinción. ¿Ah? El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, haya sido bueno,
haya sido malo, ¿ah? Haya sido cariñoso, o haya sido tal vez un poco tímido o silencioso, ¿ah? Hay que amar y querer y respetar a los padres, hermano, porque nuevamente para los hijos, para todos los que somos hijos acá, en ello está nuestra bendición. Y es por eso, hermano, que yo en esto soy fregado con este punto, hermano, y esto porque lo he visto también. ¿Ah? Hay muchos tíos, tías, que se meten en la relación del padre con el hijo. ¿Ah? Hay tíos que se dedican a dejar mal al papá. ¿Ah? Y le hablan al sobrino. Esto es que yo lo he visto en la iglesia, hermano. Y eso trae malas consecuencias, hermano. Muy malas consecuencias. Porque meten incordia donde no la tiene que haber. ¿Ah? En vez de acercar, ¿cierto? Hay gente, no, pues, hermano, eso también. Recordemos, hermano, la bendición de los hijos está con los padres. ¿Ah? Y cualquier persona que se meta en esa relación, ¿ah? Está desoyendo lo que la palabra de Dios nos dice. Que Dios nos ayude. Ahora, dice el Señor, esta gente, ¿cierto? Dice que el versículo 6, ya no de, si ustedes dicen que esto es corbán, que esto está consagrado a Dios, lo que decían los fariseos es que la persona quedaba libre de ayudar a su padre. O sea, a tal punto estaba libre, hermano, que la persona estaba obligada a no hacerlo. O sea, hasta ese punto llegaba el permiso que daba la tradición que ellos habían inventado. La licencia que ellos tenían, ¿cierto? Así como el James Bond, ¿cierto? Que tiene licencia para matar, la licencia que ellos tenían era licencia de no ayudar a su padre. Pero inclusive la palabra licencia se me queda chica. Ellos estaban obligados a no ayudar a su padre o madre. Ya no, para ellos no era facultativo decir, bueno, ya yo dije que esto era corbán, pero voy a ayudar a mi papá. No, ellos, la enseñanza que ellos tenían era que las personas estaban obligadas a no ayudarlo. O sea, hasta ese punto llegaba la perversión, y la dureza de corazón de esta gente. Y eso es lo que dice el versículo 6. En nuestra versión Reina Valera queda un poco extraña la redacción, pero eso es lo que nos quiere decir. Y tal vez porque el hermano que hizo el corte de los versículos, o el obispo que hizo estos cortes acá, que le colocó el número a los versículos, no hizo bien el corte aquí. ¿Ya? Porque el versículo 6, ¿cierto? Debiera partir con esto. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y aquí es donde le dice esto: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces aquí el Señor lo llama hipócrita, y el Señor le saca a colación una profecía, ¿cierto?, del profeta Isaías, que está ahí en Isaías 29, en Isaías 29, está en la concordancia de su Biblia, usted la puede ver también. Isaías 29, verso 13, está esta profecía que el Señor saca a la luz para decir lo siguiente. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías, bien lo hizo. ¿Ah? Pero no es que Isaías tuviera en la mente, ¿cierto?, a los fariseos. Pero lo que está diciendo el Señor, de ustedes habló Isaías cuando dijo estas cosas. Lo que pasa es que la misma generación que se enfrentó al profeta Isaías cumplía los mismos requisitos de esta gente que estaban delante del Señor. Ellos cumplían la misma situación. Eran gente que honraban de labios al Señor. Y si nosotros nos vamos a Isaías capítulo 1, hermano, ahí vemos la primera, y esto es la primera queja que el Señor hace a su pueblo. Ahí en Isaías capítulo 1, ¿cierto? En el versículo 10, dice, príncipe, el Señor le habla así a su pueblo, le dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblos de Gomorra.
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, esta generación a la que le da los profetas Isaías está en la misma condición de la generación del pueblo de Israel que le tocó enfrentar al Señor. ¿Ah? Personas que eran hipócritas, que hacían un servicio a Dios meticuloso, pero de la boca para afuera. ¿Ah? Hermano amado, la persona, y volviendo al principio de esta enseñanza, la persona que se ama a sí mismo, ama al Señor de la boca para afuera. ¿Ah? La adoración del hipócrita es una adoración de la boca para afuera y no nace del corazón. ¿Ah? Dice que este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Pero ellos se acercaron a Dios. Y hemos partido esta enseñanza, esta lección, y quedamos hablando al final de la lección pasada con esto, con el acercarse a Dios. ¿Ah? Con el acercarse a Dios. Pero esta gente, el hipócrita, siempre está lejos de Dios. ¿Ah? Como leíamos en el texto de la escuela dominical, el Señor mira de lejos al altivo. ¿Ah? Lo mira de lejos, está lejos. El caso del altivo fariseo es que está muy cerca, pero aún así el Señor lo mira de lejos. ¿Ah? Él pretende estar cerca, pero está lejos. Ahora, podemos decir muchas cosas, hermano, y seguramente vamos a tener que extendernos sobre estos dos versículos finales de la lección del día de hoy. Pero aquí tenemos este punto, hermano. El versículo 8, más su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios tiene que ser del interior de la persona, no de los labios, sino al Señor se le sirve con el corazón. ¿Ah? Y nosotros sabemos que en el corazón está, ¿cierto?, el amor. Y esta, hermano, sí es la única, es la única manera, hermano, de poder servir a Dios, es que nosotros amemos a Dios. ¿Ah? Dios nos amó a nosotros y en respuesta a ese amor, Dios nos permite amarle a Él. Y eso es lo que tiene que estar en el creyente. Por eso es del corazón. El adorador verdadero, en espíritu y en verdad, que el que honra a Dios lo hace desde el corazón. ¿Ya? Y el versículo 9, solamente esto, hermano. Pues en vano me honran. En vano. Es decir, la adoración que ellos hacen, la honra que ellos hacen, el servicio que ellos hacen, no les sirve para nada. No les sirve para nada. ¿Ah? Esa palabra vana es algo que es nulo, algo que no produce efecto, algo que tiene que, hermano, que no trae ninguna recompensa. Y este es uno de los puntos que nos dedicamos a la escuela dominical pasada, hermano. Que el Señor es un Dios que da galardón. Dios es un Dios que premia. Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que hermano, se glorifica en esto, en servir a su pueblo, en salvar a su pueblo. ¿Ah? El Señor le dice a sus discípulos, oye, pidan. ¿Ah? Y le hace este reproche, hasta ahora nada me han pedido. ¿Y por qué el Señor nos manda a pedirle a Él? Porque Él se va a glorificar. Y glorificándose Él, mis hermanos, Él es más exaltado. ¿Ah? Él queda, mis hermanos, el Señor Jesús queda en mayor evidencia. ¿Ah? Y eso es, mis hermanos, porque en nosotros
nuestra adoración en el verdadero creyente, hermano, la adoración produce efecto. Uno agradece a Dios. ¿Por qué uno agradece a Dios? ¿Por qué usted agradece, hermano, cuando le ayudan? Porque lo ayudaron. Cuando usted estaba sin trabajo, llamó a algún amigo y le dijo, oye, no tenía algún dato, ¿cierto? No tenía alguien que tú me puedas recomendar, y a esa persona a usted le da un trabajo y usted lo agradece. ¿Por qué lo agradece? Porque usted recibió un beneficio de parte de Dios. O en este caso, ¿cierto? En el caso del ejemplo, usted recibió un beneficio de esa persona, de ese amigo, de ese vecino, que le dio un dato, ¿cierto? Mira, ahí están buscando gente, ahí hay trabajo, esto es lo que tú tienes que decir. Usted agradece porque recibe un beneficio. Y nosotros, hermano, ¿por qué agradecemos? En lo espiritual, porque hemos recibido una bendición, un beneficio de parte de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, mis hermanos, Dios se glorifica y su nombre es glorificado. Y por tanto nosotros, mis hermanos, recibimos de parte de Él bendición, y eso nosotros no es algo vano, no es algo infructuoso, sino que la honra que nosotros, que el creyente le da a Dios, es una honra que produce bendición. Pero en el caso del fariseo, en el caso del hipócrita, no, pues hermano, no pasa nada. La persona se engaña a sí mismo pensando que está agradando a Dios, pero no hay nada. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de cada uno de nosotros para que nuestra honra, para que nuestro servicio, para que nuestro glorificar a Dios no sea vano, sino que sea verdadero. ¿Ah? Y eso, hermano, es como hay una, por decirlo así, hay ¿cómo podemos llamarlo, hermano? Hay como una escalera. ¿Ah? Acordémonos de la escalera de Jacob, hermano, que los ángeles subían y bajaban por esa escalera. En el Hijo de Dios, mis hermanos, la adoración a Dios es eso. Es como una escalera que sube, mis hermanos, la honra a Dios y baja la bendición. Sube la gloria a Dios, sube la gratitud del creyente y baja la bendición, mis hermanos, hacia arriba y hacia abajo. Y eso es una relación que tiene el creyente con el Señor, y eso, mis hermanos, es algo que es maravilloso. Y por tanto, que Dios nos libre a nosotros entonces, aquellos nosotros que nos acercamos a Dios, que Dios nos libre de acercarnos de manera vana, que Dios nos libre de acercarnos a Dios de una manera en que no consigamos nada, sino que acerquémonos a Dios con el deseo de obtener algo del Señor. Como dice el versículo final del capítulo 14, aunque sea tocando el borde de su manto, pero que el Hijo de Dios tiene que obtener algo del Señor. Que en esta noche, mis hermanos amados, el Señor nos bendiga a todos. Hasta aquí la enseñanza de su palabra. Vamos a dejarle el servicio a nuestro pastor para que él nos despida con la bendición del Señor. Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas que están presentes. Yo veo en la pantalla de mi televisor, hermano, al hermano Juanito, Juan Faría, mi hermano Humberto, estaba con la hermana Pía, a mi hijo Germán, a mi hermana Marisol, a mi hermana Claudia, a mi hermana Evelyn, y no sé quién más está presente. Si alguien me está escuchando, diga aquí estoy. Buenas tardes, mi pastor. La Sarita, ¿cómo está Sarita? Mi hermano Francisco Patricio Vázquez también, qué bueno. Bueno, Dios los bendiga, y mi esposa me sopla al oído y me dice que están listas para el viaje. Para el sábado. Para el día sábado, así que hay vehículo para el sábado. Bueno, Dios los bendiga, hermano. Bueno, se lo ha alargado bastante el estudio bíblico, hermano, pero es bonito escuchar y ver la palabra del Señor. Y de alguna manera, hermano, el problema que tienen los fariseos es que para ellos, en los tiempos de Cristo, eran más importantes los comentarios o las tradiciones que no estaban escritas de los sacerdotes y de los intérpretes de la ley. Era más importante la tradición que la palabra. Ese era el problema que tenían los maestros judíos. Y por eso que el Señor también los trata y se expresa con ellos duramente. De alguna manera, hermano, ese era el problema que tenía. Para ellos era más importante la tradición que la enseñanza misma de la palabra. Y tal como explicaba Rodamil, aprendieron mañas, formas, hermano,
de alguna manera ese espíritu legalista de que, como dijo el Rodemir, se hace la ley y se hace la trampa. Bueno, ellos buscaron la forma de eludir un simple mandamiento, que eso se los colocó de ejemplo: honra a tu padre y a tu madre. ¿Ah? Entonces los judíos, ¿qué es lo que hacían? Ellos dedicaban las cosas al Señor, la palabra es corbán, era algo para Dios. Pero ¿qué es lo que sucedía con esto? Ya, un judío tenía una casa, y todo, su casa, su hogar, su mueble y todo, él lo donaba para Dios. Pero la donación iba a ser efectiva cuando se muriera. Mientras él viviera, él iba a hacer usufructo de sus cosas. Y en el día de su muerte las cosas pasaban entonces a propiedad del sacerdote, del Sanedrín, como fuera, alguien se hacía cargo de las cosas. Entonces, de esta manera obviaban la responsabilidad que tenían como hijos, hermanos, de ayudar a sus padres. Y Dios nos ayuda a nosotros, hermanos, porque no podemos buscar sustitutos como para esconder nuestras faltas y nuestros pecados. El pecado es pecado y punto. Hay cosas que suceden en la vida de los seres humanos que no son buenas delante de los ojos de Dios. Y cada uno tiene que estar consciente, hermano, de que a Dios da la cuenta el día de mañana. Por lo tanto, pero no podemos buscar subterfugios, caminos cortos para tapar nuestros propios errores. Yo creo que lo mejor que puede hacer el hombre todos los días es, como decía mi papá, subirse a la balanza, confesar sus errores, confesar su falta, hermano, y pedir perdón. Y con el ámbito de poder corregir las situaciones que la persona se ve envuelta. Bueno, que Dios nos ayude, hermano, Dios le guarde. Ese es un día bastante helado, abríguense mucho, hermano. Tenemos varios hermanitos que están enfermas, mi hermana Julia Vilche también está en tratamiento, la hermana María Inés también, hermano, está con problemas, está en casa con licencia médica, debido, hermano, a estos fríos que se están viviendo. También han estado visitando a mi hermana Marcelina, hermano Yanquil, que también es una anciana, la hermana de mayor edad que tenemos, pero también tenemos otra hermana que es, hermano, nuestra hermana, la hermana Ponce, la mamá de mi hermana Viviana Gatica, que también es una hermana mayor, que no ha podido unir a la iglesia por la edad y por los fríos tan intensos que están haciendo. Así que Dios nos ayude, hermano, y el Señor nos guarde y Él nos proteja, ¿no? Ahora, Padre Celestial, en cuya presencia nos encontramos en esta noche, bendice a cada hermano y hermana que está presente en este estudio bíblico, Padre mío. Bueno, estamos en la casa, Padre, no tenemos que salir a la calle, pero en esta noche guárdalos, bendícelos y protégelos, danos vida y salud, Señor amado Dios, para poder seguir trabajando en lo material, trabajar en las relaciones familiares de padre e hijo, Padre mío, como también trabajando en la obra del Señor. Bendícelos y guárdanos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Buenas noches, ¿no? Saludos a todos. Chao, Juanito. Buenas noches. Chao, Patricio. Está abrigadito usted, hermano Claudio, también. Chao, Germán. Chao, Rodemir. Buenas noches. Chao,